básicamente el satanismo, la religión satánica, se fundó en eso, en tratar de hacer una revolución ante la iglesia católica y cristiana. Y su misa negra, donde una mujer desnuda servía de altar, no era más que la superficie. Detrás de cada ritual había un mensaje oculto. Satanás es el mejor aliado para destruir a la iglesia. La Bey no Ajá. quería adorar al diablo. Es lo que les de, o sea, básicamente eso es lo que yo leí y he leído en varias partes. Básicamente los satanistas iniciaron fue por derrocar a la iglesia. O sea, no les gustaba el poder que ejercía la iglesia en las personas. Y para nadie es un secreto que ciertamente las religiones se pueden utilizar para manipular a la gente. Sino usar su imagen para promover el ateísmo y el hedonismo. Y había Ajá. algo más detrás de su obsesión con la imagen del diablo. Su Biblia satánica, escrita en solo 3 semanas, era una mezcla de filosofía de Nietzsche, rituales de circo. ¿Sí ven? O sea, ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces hasta la iglesia nos hace juzgar este tipo de religiones. Y ya vamos a ver las variantes, ¿no? Pero finalmente, el inicio del satanismo inicia como una broma hacia la iglesia y una forma de revolución. Y consejos para ligar. Pero aquí está el dato que pocos saben. La Bey vendía bautismos satánicos por $100. Su justificación era que, si la iglesia cobra por bautizar, ¿por qué él no habría de hacerlo? Sus Ok. seguidores, en su mayoría artistas y excéntricos millonarios, pagaban por formar parte de un club exclusivo donde el único pecado era el aburrimiento. Aunque la prensa los tachó de adoradores del mal, la verdad era más absurda. Usaban la figura de Satanás para vacunar contra el fanatismo religioso. Pero su juego tenía límites, y no todos estaban satisfechos con el enfoque. ¿Sí ven? O sea, básicamente utilizaban el satanismo para burlarse de la iglesia, weón. Para burlarse de la iglesia y del adoctrinamiento que muchas veces tiene la iglesia sobre nosotros, las personas. La iglesia cobra por bautizo, sí. La iglesia. O sea, por eso es que en un momento se creó esta religión, ¿no? O esta corriente de religión, ¿sí? Sus bases fueron básicamente en decir, parce, la iglesia es una captadora de dinero impresionante y que para nadie es un secreto que la iglesia es la organización más rica probablemente del mundo, además de los bancos y de las empresas. Y incluso las iglesias no pagan impuestos en algunos países como Colombia, güey. Entonces ahí es donde uno dice, uy, parce, o sea, hay gente que sí entiende el negocio de las iglesias y se da cuenta que las iglesias son básicamente un lavadero de cerebro. Es lo que decían ellos, ¿no? Yo en realidad yo siento que las iglesias sirven para muchas cosas y de hecho la palabra iglesia ha sido muy mal utilizada porque nosotros le damos el término iglesia es a las estructuras de la religión, o sea, en las que se va a orar y esos temas y también le decimos iglesia o solemos relacionar la iglesia con ciertas personas, ¿no? Como el papa, los padres, acólitos, toda esa vaina. Pero pues si uno busca finalmente qué es iglesia, la iglesia, como lo relata Jesús o muchos autores también es precisamente que la iglesia somos las personas. Entonces yo siento que por eso muchas personas son de alguna manera juzgadoras con las otras religiones, ¿no? Y también muchas personas juzgan a la religión cristiana y católica precisamente por eso. Porque eso siempre va a haber un debate ahí, ¿no? Eso siempre va a haber un debate, porque van a decir, parce, si la iglesia debe favorecer al prójimo, ¿por qué cobran tal cosa? O qué hacen con el diezmo y muchas cosas así. Entonces, en realidad eso es un tema duro de ponerse a pelear. Enfoque teatral de la Bey. En 1975, Michael Aquino, uno de sus discípulos más cercanos, decidió. Ponle cuidado, aquí se comienzan a separar el tema de estas corrientes, digamos que de iglesia, ¿no? Decidió O de separarse religión. y fundar algo completamente distinto, el Templo de Set. Michael Aquino no era un satanista común, era un coronel del ejército estadounidense especializado en operaciones psicológicas. Según él, en 1975 tuvo una visión en la que el dios egipcio Set se le apareció y le reveló que Satanás era solo una sombra de su verdadero poder. Set, una. Es donde uno dice, esto ya ni siquiera entra en las raíces del satanismo, pero es una de las raíces del satanismo. El dios Set. ¿Sí pilla?
O sea, literalmente, sí, que hijo de puta viaje. Hay gente muy loca, weón. O sea, literal, la gente se vuelve loca, parce. O sea, hay un síndrome, o bueno, eso tiene un nombre, que es que dicen que las personas a veces se creen los elegidos. ¿Sí pilla? Y gracias a eso fundan su propia religión. Ustedes no han escuchado de personas, el síndrome del Mesías, exacto. Ustedes no han escuchado de personas que dicen, yo soy el nuevo Cristo y cosas así. Y es como que uno queda loco, o sea, de verdad, uno queda loco y uno dice, parce, ¿por qué entran en estos trances o en estos temas? Y es básicamente porque comienzan a leer mucho sobre esas cosas y dan o crece les crece un sentido de importancia y quieren ser iguales que las historias o los mitos, ¿no? Porque muchos son mitos de los antiguos héroes de cada religión. Deidad asociada con el caos y la transformación, se convirtió en el centro de una nueva filosofía, el Seper, que significa convertirse. A diferencia de la Bey, Aquino no veía a Set como un símbolo, sino como una entidad real que podía guiar a sus seguidores hacia la iluminación espiritual. Los rituales del templo de Set no incluían mujeres desnudas ni escándalos públicos. En cambio, se enfocaban en la meditación profunda y la autoexploración. Uno de sus rituales más extremos, el viaje del alma, requería que los miembros pasaran 72 horas en aislamiento total, sin comida ni agua, weón. De verdad que el ayuno es algo muy duro y muy denso, de verdad. O sea, y creo que en la mayoría de religiones se practica el ayuno. De hecho, en la cristiana se practica mucho el ayuno, es que para conectar con Dios. Pero en realidad científicamente se ha demostrado que hay gente que dice tener visiones es precisamente porque su cabeza o su cuerpo comienza a crear esas visiones o su cerebro comienza a crear esas visiones gracias a la falta de agua y de comida. ni agua para renacer espiritualmente. Pero aquí hay algo que pocos saben. En 1986, Aquino fue investigado por el FBI tras descubrirse que varios manuales de la Orden de los Nueve Ángulos, una organización neonazi, estaban escondidos en su casa. Aunque nunca se probó su conexión directa, el escándalo manchó la reputación del Templo de Set. Hoy, el Templo de Set sigue activo, pero con una condición inquietante para unirse. Debes firmar un pacto de sangre simbólico. Este documento, escrito en pergamino y tinta roja, incluye una cláusula. Y esas son las religiones, o sea, esas digamos que son las corrientes más suaves del satanismo. Ya se van a dar cuenta más adelante que ya sí se pone aleta. Que advierte, si rompes tu juramento a Set, sí, cada culto o religión son un negocio, bro. Las fuerzas del caos actuarán en tu contra. Aunque no hay pruebas de que algo sobrenatural ocurra, varios exmiembros han reportado experiencias extrañas, como sueños recurrentes de serpientes o pérdidas inexplicables de objetos personales. En 2018, un exmiembro demandó al Templo de Set, alegando que el pacto le causó trauma psicológico. Uy, el caso fue desestimado. Es que de verdad, la religión o la gente se puede manipular muy fácil por medio de una religión, weón. Pero dejó una pregunta en el aire. ¿Es solo un ritual teatral o hay algo más oscuro detrás? El templo satánico. En 2013, Lucien Greaves y Malcolm Jarry fundaron el templo satánico, pero no para adorar al diablo. Su objetivo era usar a Satanás como un símbolo de rebelión contra la autoridad religiosa y las ¿Sí ven lo que yo les decía? Lo utilizan como símbolo de rebelión, weón. Normas sociales opresivas. Lo que comenzó como una organización pequeña y provocativa, pronto se convirtió en un fenómeno global. Mucha de la gente que entra dentro de estas corrientes satánicas en realidad son incluso ateos, weón. Solo no están a favor de la iglesia o de la religión. Gracias a su ingenioso uso de las leyes y su habilidad para generar controversia. Uno de sus movimientos más audaces ocurrió en 2018, cuando colocaron una estatua de Baphomet de 2 metros frente al Capitolio de Arkansas, justo al lado de un monumento de los 10 mandamientos. ¿La razón? Una ley estatal permitía monumentos religiosos en suelo público. Si retiraban a Baphomet, también tendrían que quitar los mandamientos. El gobierno gastó... Eso fue muy astuto. Esa es la idea de muchas de esas corrientes satánicas. Chimbear a la iglesia, digámoslo así, joder a la iglesia.
$25.000 en seguridad para proteger la estatua, mientras grupos religiosos protestaban con carteles de «Quemen al diablo». La imagen de Baphomet con su cabeza de cabra y su trono adornado con niños sonrientes se volvió viral, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la separación entre la religión y el Estado. Sus acciones sociales han hecho del templo satánico una de las organizaciones más influyentes en el activismo político. Sin embargo, le han surgido problemas al verse conectado con ramas del satanismo extremista como la Orden de los Nueve Ángulos. De Es que hay órdenes que sí son una gonorrea, hecho, en 2020, o corrientes. un digámoslo así. informe del FBI reveló que varios miembros del templo satánico habían sido vistos en foros en línea frecuentados por la orden satánica aprendiendo Hay sobre unos sus que sí son técnicas de densos, manipulación pero psicológica. incluso hay una corriente, si mal no recuerdo, yo alcancé a leer, una corriente que tiene que ver con las del mancito del bigotito, ¿no? Y que hacía así. ¡Ay! Esta orden de los nueve ángulos, nacida en el Reino Vea. Unido, es una de las ramas más extremas y peligrosas del satanismo. A diferencia de Eso es como toda religión en realidad. Si ustedes se dan cuenta, también la religión católica tiene gente muy extremista. Y la cristiana también y la musulmana también. Hay gente que es demasiado extremista y eso lleva, o esos extremos son los que llevan a las otras personas o las personas del común a juzgar esas religiones. otras organizaciones, ve a Satanás como una fuerza oscura real, no como un simple símbolo. Su filosofía, el camino siniestro, empuja a los miembros a explorar los límites de la moralidad a través de rituales y pruebas peligrosas, como el ritual de la bestia, donde deben vivir como vagabundos y cometer crímenes para despertar su lado salvaje. Uy, parce, que gonorrea, ¿no? Usted o sea, por ser parte de una religión, irse a vivir a la calle y literal hacerle daño a otra gente. Pero lo Loco. que realmente distingue a esta secta es su conexión con el mundo real. Su influencia se extiende más allá de los rituales. En 2019, un informe del FBI reveló que miembros de la orden habían infiltrado grupos neonazis en Europa y Estados Unidos. Creo que era esta, ¿sí pilla? O sea, apoyaban a los... Y precisamente porque odiaban a los judíos. O sea, es muy loco, weón. Utilizando símbolos Creo que sí era satánicos esta. como herramienta de reclutamiento. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Alemania, donde un miembro de la secta fue arrestado por planear un ataque con ácido en una iglesia. Durante el juicio, ¿Sí pilla? Estas sí son las personas que tienen lavada la cabeza, weón, y quieren hacer el mal, pero es porque psicológicamente no están bien. el acusado declaró que el ataque era parte de un ritual para purificar la raza humana. Este tipo de incidentes ha llevado a gobiernos y organizaciones antiterroristas a clasificar a la organización como una amenaza real. Sí, No no, solo eso es una amenaza terrorista, no es como las otras corrientes que ya vimos anteriormente que en realidad lo usan como forma de rebelión o forma de rebelión de pensamiento y demás. espiritual, sino también social. Lo que hace a esta secta única no es solo su extremismo, sino su habilidad para ¿Cómo operar vamos? en ¿Todo las bien? sombras, conectando el satanismo con ideologías peligrosas y acciones violentas. Ministerios de la Alegría de Satanás. En 2002, Maxim Dietrich fundó una organización que combina el satanismo con prácticas ocultas y creencias paganas. A diferencia de otras ramas del satanismo, Joy of Satan considera a Satanás como una deidad real, un protector espiritual que guía a sus seguidores hacia el conocimiento y la sabiduría Es un top de malo peor, no sé la verdad. superiores. De ahí el nombre de la secta, Satanás como guía espiritual. Los Ok. miembros de Joy of Satan practican rituales de meditación, viajes astrales y astrología para Bueno, eso no me parece malo, o sea, en realidad muchas de las religiones lo hacen. comunicarse con Satanás y otras entidades que llaman demonios. Estas entidades son vistas como guías espirituales que ayudan a los seguidores a alcanzar un mayor entendimiento de sí mismos y del universo, aunque Digamos, esta no se ve mal, esta religión no se ve mal, o sea, lo que hace es buscar un despertar espiritual, digámoslo así. la organización ha enfrentado críticas por sus prácticas ocultas y su interpretación de Satanás, sigue siendo una comunidad activa en línea, donde comparten enseñanzas y rituales para aquellos interesados en el aspecto espiritual del satanismo. Pero, ¿qué significa realmente adorar a Satanás como una deidad? La orden luciferina ve a Lucifer no como un demonio, sino como un símbolo Vea, creo que esta es de las más conocidas, la orden luciferina. Eso es inofensivo, ¿no? Sí, claro. Es que
El punto está en que cualquier persona puede creer en lo que quiera, pero sin que lastime a las otras personas. Es lo que yo creo, ¿no? símbolo de iluminación y rebelión. Vea, esta es la más famosa, weón, la orden luciferina. Ellos ven a Satanás, o en este caso a Lucifer, como un símbolo de luz, o sea, de que les va a limpiar el pensamiento y que van a encontrar conocimiento por medio de él. Para sus seguidores, Vea. Lucifer es la luz que guía hacia el autoconocimiento y la sabiduría. Pero detrás de esta filosofía aparentemente inocente hay algo más inquietante. En 2020, un exmiembro demandó a la orden, alegando que sus rituales de meditación de la llama interior le causaron trauma psicológico. Según él, las sesiones de introspección profunda lo llevaron a experimentar alucinaciones y Parece que gonorrea, qué miedo, ¿no? Eso es lo que me da miedo, uno ponerse a meditar. Porque yo medito, pero ponerse a meditar como hacia el lado de la negatividad de todas esas cosas. O bueno, pensando en eso, me parece que eso sí es una gonorrea. crisis de identidad. Aunque el caso fue desestimado, dejó al descubierto prácticas controvertidas, como el ritual del espejo roto, donde los miembros pasan horas mirándose al espejo mientras repiten cánticos para destruir Digamos, eso es re malo, weón. O sea, no sé si ustedes sabían que ahí está demostrado psicológicamente que entre más usted se mira al espejo, más imperfecciones normalmente va a encontrar en usted mismo, ¿no? su ego. La orden Y precisamente por eso lo hacen, para adoctrinar a la gente. O sea, les destruyen el ego y su pensamiento, digamos, lo que propio y ya son más manipulables. luciferina no usa sangre ni sacrificios, pero su enfoque en la autodeificación puede ser igual de peligroso. En 2018, un miembro en Francia fue hospitalizado tras intentar alcanzar la iluminación total mediante ayunos extremos y aislamiento prolongado. Aunque se presenta como una filosofía de crecimiento personal, la orden luciferina sigue siendo una rama del satanismo y su conexión con lo oculto no puede ignorarse. La primera iglesia satánica, la hija de Anton LaVey, Carla LaVey, fundó la primera iglesia satánica en el 99 Creo que estás más tranqui. para continuar el legado de su padre. Aunque promueve un estilo de vida hedonista y la libertad personal, hay algo inquietante ¿Sí detrás ven? ¿Sí ven? O sea, muchas de esas variables o de esas religiones que estamos viendo son literal para que la gente se sienta libre. de su fachada. En 2015, un exmiembro reveló que los rituales de la iglesia, como el bautismo satánico, incluían sesiones de manipulación psicológica diseñadas para romper la voluntad de los nuevos Eso es lo que nos reañer, o sea, y no solo es estas religiones o esta rama o estas ramas del satanismo, si verdad, son todas las religiones. O sea, si usted se pone a analizar todas las religiones, incluso la religión cristiana, católica, todas tienen formas de lavado de cerebro, weón. miembros. Según él, los líderes usaban técnicas de persuasión para asegurar lealtad absoluta. Además, en 2020, la iglesia lanzó un NFT de la Biblia satánica Dice que un NFT se pasaron. que se vendió por $666.000, atrayendo a inversores de criptomonedas y generando críticas por comercializar una filosofía que supuestamente defiende la rebelión contra el materialismo. Aunque las se veo? presenta como una organización libertaria, la primera iglesia satánica sigue siendo parte de un mundo donde el poder y el control a menudo se esconden detrás de máscaras de libertad. El Templo de la Luz Negra, originario de Suecia, el Templo de la Luz Negra ¿qué? es una de las ramas Pero más si se dan cuenta que la mayoría de estas religiones, o bueno, estas ramas de precisamente del satanismo han salido de países que están muy desarrollados. extremas del satanismo. Su filosofía, la caosofía, ve el caos como una fuerza metafísica real que debe ser abrazada para alcanzar la iluminación. En 2017, la policía sueca allanó su sede tras descubrir que usaban hongos alucinógenos en sus rituales. Uno de sus miembros fue hospitalizado después de un ritual del vacío, donde pasó 72 horas en completo aislamiento, sin comida ni agua, No, pa, y buscando hongueado. disolver su ego. Uy, Creen no sé, que hijo de la puta, realidad weón. física
es solo una ilusión que oculta las fuerzas oscuras del caos. La caosofía busca fusionarse con el caos con rituales intensos y meditaciones profundas, llamados cantos del caos. Un principio central del templo de la luz negra es el rechazo al orden del mundo físico y la búsqueda de la vida en el caos cósmico. Sus creencias se centran en la transformación personal y la separación de los valores comunes, cosas a las que consideran un obstáculo para comprender la verdadera esencia del universo. El templo de la luz negra es muy exclusivo y sus enseñanzas se difunden solo dentro de grupos cerrados. La Hermandad de Satanás. En 2018, un miembro de la Hermandad de Satanás en Texas grabó un Estas ya son de las pesadas. Esto sí es pesado, esto sí ya es turbio. ritual donde aseguró haber recibido un mensaje de Satanás a través de una grabación de audio distorsionada. El audio, que se volvió viral, contenía susurros ininteligibles, que según él eran instrucciones para alcanzar el poder. Esta red descentralizada de grupos satánicos ve a Satanás, Lucifer y Lilith como entidades reales que pueden interactuar directamente con los humanos. Sus rituales llamados invocaciones buscan fortalecer la conexión con estas fuerzas oscuras. Sin embargo, no todo es espiritual. En 2020, un grupo en Italia fue investigado por la policía tras descubrir que realizaban rituales en cementerios, usando restos humanos como parte de sus ceremonias. Digamos, eso ya a mí me parece que ya es gonorrea porque pues el tema de sacar restos humanos ya me parece que, gonorrea, esto ya se vuelve denso. Aunque opera en pequeñas comunidades cerradas, la Hermandad de Satanás es una de las ramas más inquietantes del satanismo, donde la línea entre la devoción y la obsesión a menudo se desdibuja. La Orden Global de Satanás. En 2022, la Orden Global de Satanás envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas pidiendo que Satanás fuera reconocido como símbolo global de los derechos humanos. Uy, qué gonorrea, ¿no? Adjuntaron 50.000 firmas y un video de miembros disfrazados de diablos bailando frente a embajadas. Inspirada en el templo satánico, esta organización utiliza a Satanás como un símbolo de libertad y rebelión. Esta también lo ve como de libertad y rebelión. No como una entidad real. Su enfoque está en la separación entre la religión y el Estado. Es que si se dan cuenta, los fundamentos se basan en eso, en separar la iglesia del Estado. Y para nadie es un secreto que la iglesia, digamos que ahorita en los últimos años sí se ha separado del Estado, pero normalmente antes la iglesia era la que mandaba en el mundo, weón. De verdad. Eso era lo que mandaba en el mundo. La iglesia mandaba en el mundo y mandaba en las monarquías. Y de hecho hay países que todavía creen o fundamentan sus leyes con la religión. Así como en la defensa de los derechos humanos. En 2021 lanzaron una campaña llamada Satanás por la Igualdad, recaudando $500.000 para organizaciones Qué montón de plata, que luchan contra la discriminación racial y de género. Vea, esto son cosas buenas. O sea, dígame usted, si usted le pregunta a un religioso católico, decir, no, los satánicos son malos, no hacen nada bueno. Vea, esta religión o esta corriente del satanismo ha hecho cosas buenas en contra de la discriminación y demás. Sin embargo, su activismo no está libre de polémica. En 2022, un miembro en Canadá fue expulsado tras usar los fondos de la organización para financiar un documental sobre rituales ocultos, la Orden del Dragón Rojo. En 2016, un miembro de Dragon Rush en Noruega fue hospitalizado tras un ritual del dragón, donde intentó canalizar la energía del caos usando hierbas alucinógenas. No, es que ya cuando se meten, digamos, la mayoría de religiones utilizan hierbas, menjurjes y demás, porque eso viene desde tiempos, incluso en nuestro caso de Colombia, de los indígenas. Pero eso es muy peligroso si de verdad uno no tiene control sobre esas sustancias, weón. Digamos, ustedes se han escuchado, ahorita podemos ver algo relacionado a hablar sobre eso. Pues que llama, acá en Colombia se realiza un ritual con una mata. Si saben cuál mata es, que lo hace vomitar a uno y uno tiene que tener un guía y todo. Según él, el ritual lo llevó a un estado de iluminación extrema, pero los médicos lo diagnosticaron con una intoxicación La ayahuasca, exacto, la ayahuasca. drástica. Vea,
El marica se intoxicó, weón. Es que eso es lo peligroso de meterse usted con ese tipo de plantas, sustancias y demás. Es que para llegar a un despertar Enano, espiritual. gonorra, hijo de puta, Fundada las en mejores Suecia, esta orden carechimba. combina el satanismo Gracias con el por ese follow. ocultismo, el paganismo nórdico y la magia del caos. Su filosofía se basa en la idea de que el caos y la oscuridad son fuerzas creativas que pueden transformar la realidad. Aunque es una organización pequeña, el Dragón Rojo ha atraído a aquellos interesados en explorar los aspectos más oscuros de la existencia humana. Su enfoque en la magia práctica y la transformación personal la distingue de otras ramas del satanismo. La Iglesia de Azazel, en 2015, Azazel, creo que sí es peligrosa. un miembro de la iglesia de Azazel, en Texas, secuestró a un político local y lo obligó a recitar un juramento a Azazel a punta de pistola. El secuestrador afirmó que Azazel le había ordenado actuar para purificar el mundo, Vea, aunque esto el sí es político denso, fue weón. Esto es denso, gonorrea. Sí, esa corriente sí yo la había leído, esta es densa, rescatado. gonorrea. El caso reveló que la iglesia tenía manuales de tortura medieval en su sede. Esta organización se centra en la adoración de Azazel, un ángel caído que, según sus creencias, otorga conocimiento prohibido y poder. Sus rituales, como la Noche del Cuervo, implican grabar los gritos de cuervos y reproducirlos al revés para escuchar mensajes de Azazel. Aunque es una organización pequeña, su enfoque en la interacción con fuerzas oscuras la hace una de las ramas más peligrosas del satanismo. La Orden de la Serpiente Negra. En 2020, la Orden de la Serpiente Negra Esa creo que es intermedia. saboteó un oleoducto en Canadá Es más revolucionaria esas cosas. Pintaron "La serpiente devorará a los contaminadores" en las tuberías. Usaron un líquido hecho de hierbas y sangre animal para corroer el metal, y funcionó. Esta orden ve a la serpiente como un símbolo de sabiduría, transformación y rebelión. Su ritual más conocido implica enrollar una boa constrictora No, viva qué susto, ¿no? Solo para usted estar ahí. alrededor del cuerpo mientras se recitan cánticos. En 2021, un miembro fue hospitalizado tras ser estrangulado por la serpiente, Imagínese. pero lo llamaron un regalo de la diosa serpiente. Aunque es una organización pequeña, la Orden de la Serpiente Negra ha Yo tampoco ganado haría esa vaina, seguidores bro, la entre verdad. aquellos interesados en el satanismo ecológico y la magia basada en la naturaleza. No olvidéis apoyar este tipo de contenido. Pero si ven, ahí se dieron cuenta. O sea, ahí uno se da cuenta que como en toda religión o en toda corriente religiosa, hay distintos modos de explicar su Dios, ¿no? Digámoslo así.